Gracias nuevamente y gracias por la invitación al Consorcio Camarén, al Foro de los Recursos Hídricos. En el marco del tema que nos convoca, ¿verdad? Esta tarde es el riego y agroecología. Precisamente vamos a hablar de esos dos temas, ¿verdad? Primero vamos a tener algo contextual y después vamos a mostrar algunos resultados de procesos de investigación. ¿Verdad? Cuando hablamos de agroecología, siempre tenemos que tener un marco conceptual, ¿verdad? Agroecología es una ciencia híbrida, ¿verdad? La agronomía con la ecología principalmente, por eso se llama agroecología. Sin embargo, se soporta de otras ciencias como la sociología, como la economía, entre otras. Y he recalcado algunos aspectos. La agroecología no es el fin en sí mismo, sino es un medio para impulsar una agricultura más sustentable, más sostenible, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos definiciones, siempre vamos a hallar que la agroecología tiene el propósito de diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas sustentables, sostenibles, en los cuales he resaltado la palabra agroecosistema para abordarlo más adelante. Entonces podemos decir que es un enfoque alternativo de producción que mediante sus principios y prácticas promueven la producción de alimentos conservando los recursos naturales. De igual manera, he resaltado con negrillas lo de principios y prácticas, ¿verdad? La agroecología no es una receta, sino se mueven principios y prácticas. Y en ese marco, ¿verdad? Varios autores, como es Miguel Artieri, como es el profesor Glisman, como es el profesor entre otros profesores, ¿verdad? A nivel mundial han hecho importantísimos aportes que han sido recogidos en dos documentos principalmente, ¿verdad? En la FAO, al abordar los 10 elementos de la agroecología, pero también un informe del grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que ellos nos dicen que hay 13 principios, es decir, los principios de la agroecología son un conjunto de directrices generales que constituyen los pilares de la agroecología para su práctica y su implementación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice estos elementos? Y lo pongo precisamente para reflexionar y enmarcar la ponencia. Los 10 elementos hacen referencia a la diversidad, a la creación conjunta, intercambio de conocimientos, al impulso de sinergias, a la eficiencia, al reciclaje, resiliencia, valores humanos, cultura y tradiciones alimentarias, gobernanza responsable y economía circular y solidaria. Y aquí nosotros tenemos que tener claro una pregunta, ¿verdad? Estos elementos que lo plasma la FAO, que son importantísimos, evidencian al recurso hídrico y al riego, o quizás desde el marco conceptual, ¿verdad? No visibilizamos de una manera adecuada este importante recurso que es el hídrico y el riego. Cuando hablamos de eficiencia, no estamos únicamente hablando de eficiencia energética y eficiencia del suelo, o también está implícito la eficiencia del uso del agua. Cuando hablamos de reciclaje, únicamente estamos hablando de reciclaje de nutrientes vía procesos de compostaje, o también está implícito el reciclaje del agua, por ejemplo. Entonces, tenemos que, desde el marco conceptual, ¿verdad? Ir destacando, ir relevando, ir mostrando la importancia de que tanto la agroecología como ciencia práctica y movimiento tenga principios y prácticas orientadas al recurso hídrico y al riego, ¿verdad? Entonces, esto nos destaca la FAO, ¿verdad? Y ahora los 13 principios de agroecología del grupo de expertos, ellos nos destacan 5 niveles de transición y 13 principios agroecológicos, ¿verdad? Que está de la mano de la FAO. Obviamente nos dice reciclaje, reducción de insumos, salud de los suelos, sanidad animal, biodiversidad, diversificación económica, valores sociales, imparcialidad, participación y gobernanza de la tierra y los recursos, ¿verdad? Y nos habla de 5 niveles de transición, nivel uno, nivel 2, nivel 3 que se aplica a nivel de agroecosistema. Pero cuando hablamos a nivel de agroecosistema, también deberíamos tener una pregunta, ¿verdad? ¿Evidencia al territorio hídrico como un agroecosistema, o únicamente el agroecosistema es entendido a nivel de la parcela, a nivel de la finca o a nivel de un territorio más grande, ¿verdad? ¿Está implícito o quizás es momento de comenzar a destacar
la importancia que tiene a nivel conceptual que el agroecosistema también se ha entendido como una cuenca hidrográfica, por ejemplo, ¿verdad? Además de, si estos principios están relacionados con el uso eficiente de los recursos hídricos, por acá destacamos, ¿verdad? Dice salud de los suelos como principio número 3. Es momento de hablar también del salud del agua, de salud de la cuenca hídrica, entonces son aspectos sumamente importantes, ¿verdad? Son elementos, son principios obviamente muy importantes para la transición hacia la agroecología, pero está implícito temas del agua o quizás es momento de mostrar, evidenciar, hacer surgir nuevos principios y nuevas prácticas orientadas a la importancia de la eficiencia del uso del recurso hídrico, ¿verdad? Y cuando hablamos de ámbitos de aplicación de la agroecología, siempre lo destacamos, ¿verdad? De a nivel general a lo particular o de particular a lo general, desde de la unidad de análisis más micro, ¿verdad? Que sería la parcela, después la finca del territorio y un sistema global, nos dicen los niveles de transición. Estamos entendiendo que el territorio puede ser un sistema de riego desde una perspectiva integral, no solamente canales de riego, infraestructura, sino también la organización social, la cuenca, la fuente de agua. Es decir, un territorio puede aplicarse la agroecología a nivel de territorio hídrico, sistema de riego o cuenca hidrográfica, ¿verdad? Está algo implícito y si no está algo implícito, es momento de visibilizar conceptualmente ya principios y prácticas relacionadas con eficiencia del uso del agua o no, ¿verdad? Y en ese marco, precisamente, se impulsó una investigación precisamente para evidenciar el desarrollo que tiene el enfoque agroecológico en un territorio irrigado de Ecuador, precisamente en la provincia de Tungurahua, en una microcuenca hidrográfica denominada del río Pachanglica, ¿verdad? Que ustedes pueden visualizar en la fotografía. Y para lo cual se hizo entrevistas, encuestas, recorridos por todas las áreas irrigadas, especialmente de la cuenca baja. Ustedes aquí tienen un esquema de toda la microcuenca, ¿verdad? Se hizo el estudio de la parte más baja, que es donde hay más necesidad hídrica y donde están más sistemas de riego. Y precisamente destacamos tres áreas. Un área netamente destinada a la fruticultura o la principal forma de valorización del medio es la producción de frutales. Un área donde la principal dinámica es hacia el cultivo de ciclo corto, por ejemplo, el maíz, las papas, las habas, las habas también. Y finalmente, en la parte más baja, el área hortícola, como ustedes lo pueden visualizar en la fotografía, más orientada a cultivos hortícolas a nivel de campo abierto y también de invernadero, ¿verdad? Entonces, en esas tres áreas nos vamos a detener para enfatizar resultados de investigación. ¿Y qué es lo que nosotros investigamos como preguntas generales? La pregunta familiaridad con el término y visión de los actores sobre su importancia, es decir, la agroecología es un término conocido por los agricultores regantes. Si es así, ¿reconocen su importancia o no? La parte B, ¿qué implementación tiene en territorios hídricos? Es decir, ¿qué prácticas se están implementando y cuál es el nivel de implementación del enfoque agroecológico en estos territorios hídricos? El aspecto C, aspectos que limitan la implementación del enfoque agroecológico en zonas bajo riego. Y finalmente, algunos elementos para fortalecer la adopción del enfoque agroecológico en áreas irrigadas, pero también abriendo la puerta ya a formular principios relacionados a la agroecología específicamente para tema de agua, ¿verdad? Entonces comencemos con la pregunta. Es un término conocido por los agricultores regantes, es decir, la familiaridad del término con agroecología. Como ustedes pueden ver en esta figura, es en el mayor porcentaje de casos que formulamos en esta pregunta hacia los agricultores, todavía es un tema desconocido. El 70% a nivel global desconoce el término, no está familiarizado con esta visión, ¿verdad? Y esto es más complejo en áreas de ciclo corto, donde apenas del 15% o ha escuchado, ha conocido o está levemente familiarizado con la agroecología, cosa que en las áreas hortícolas y frutícolas es más conocido, por así decirlo. Pero de manera global, el enfoque agroecológico todavía no es conocido por los agricultores regantes en sí, ¿verdad?
y posteriormente, que no quiere decir, perdón, que no se implemente. Los agricultores pueden hacer algunas prácticas agroecológicas, pero cuando le preguntamos, ¿usted conoce, ha escuchado la agroecología? Mencionan el 70% de casos que desconoce. Ahora, después de un proceso, ¿verdad?, de diálogo con los agricultores a través de las entrevistas, a través de las encuestas, explicándole en qué consiste el enfoque agroecológico, cuáles son sus principios, cuáles son sus prácticas, hicimos la pregunta, ¿usted considera importante la agroecología en el marco de su territorio hídrico, de su sistema de riego? Y ahí la realidad cambió, porque a nivel global los agricultores regantes, después de familiarizarse en algo con el enfoque agroecológico, consideran que es un enfoque sumamente importante, alrededor del 86%, específicamente en zonas frutícolas y hortícolas, y un poco más bajo en áreas de ciclo corto. Ahora, en la pregunta B, ¿qué prácticas se implementan agroecológicas en territorios hídricos? Entonces, hicimos una identificación de las principales prácticas a través de todo el recorrido por la cuenca baja del río Pachanglica y las agrupamos, ¿verdad? Prácticas orientadas a la biodiversidad, prácticas orientadas a la protección del suelo, prácticas orientadas a crear mayor eficiencia del agua y prácticas orientadas a la gestión de plagas, ¿verdad? Y aquí nos llama la atención algo. Las prácticas orientadas a la biodiversidad son más implementadas que las otras prácticas orientadas al suelo, agua y gestión de plagas. Específicamente, prácticas orientadas a la incorporación de crianzas a la implementación de diversidad cultivada, sea vía asociación de cultivos o rotación, tienen un muy buen nivel de implementación y en un nivel medio resguardo de semillas y vegetación arbustiva en contornos. Y las prácticas que están eh, implementadas a un nivel más bajo es la agroforestería y la diversidad intraespecífica, ¿verdad? Además, son 8 prácticas que pudimos identificar en torno a la biodiversidad. A nivel del suelo, la realidad cambia. Hay alrededor de 8 prácticas, pero el mayor porcentaje de prácticas tiene un nivel de implementación muy bajo a bajo. Por ejemplo, el uso de mulch, el uso de abonos verdes, el uso de abonos procesados tipo compost, la siembra directa, la mínima labranza o el uso de microorganismos. A nivel de agua de riego es un componente que menos prácticas se está impulsando. Y apenas una práctica que es el mantenimiento de los canales de riego, ¿verdad? Orientados a optimizar el recurso hídrico es el que se implementa en un nivel alto. Casi todas las juntas de regantes hacen mantenimiento de sus sistemas. Sin embargo, prácticas, por ejemplo, como el almacenamiento, la tecnificación del riego, la implementación de una dosis de aplicación de agua distinta al turno o la cosecha de agua son implementadas de manera muy baja a baja. Hay otras prácticas que no logramos identificar, por ejemplo, una práctica orientada a tener mayor uso de la eficiencia del recurso hídrico es precisamente el análisis de la calidad de agua de riego. El hecho de solo monitorear el pH me puede a mí permitir reducir la aplicación de uso de agroquímicos, pero esas prácticas no se realizan. No se realizan, y ahí volvemos al marco conceptual, quizás no se realizan porque no estamos visibilizando principios y prácticas específicas en el ámbito del agua de riego, ¿verdad? Y del recurso hídrico en general. Y a nivel de gestión de plagas también hay algunas prácticas, pero en su mayor parte se implementan de manera muy baja o baja, como el uso de extractos botánicos, la implementación de barreras, corredores biológicos, productos de origen biológico, por ejemplo, entre otras técnicas. Ahora, el nivel de aplicación del enfoque agroecológico según la perspectiva campesina, ¿verdad? Los agricultores que destacaron que están familiarizados con el enfoque agroecológico y que implementan algunas prácticas, les dijimos, de manera escasa, intermedia, casi en su totalidad o en su totalidad. Y aquí también nos revela algo interesante. Si bien se implementan prácticas agroecológicas en algunos sistemas productivos, no se lo hace en su totalidad. La mayor parte considera que es de manera intermedia, es decir, en una realidad hay una finca en una zona hortícola, por ejemplo. Hay parcelas que en mis parcelas de hortalizas casi en su totalidad, pero en otros cultivos ya de manera intermedia, ¿verdad? Entonces eso nos evidencia
que la agroecología no se está implementando en la totalidad, sino de manera intermedia y precisamente evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo este enfoque para implementar para aumentar el nivel de implementación. Y también destaca, ¿verdad?, que buena parte de agricultores que están familiarizados con la agroecología, que destacan implementar prácticas, lo hacen de manera escasa. Ahora, ese nivel de aplicación, ¿cómo es según la perspectiva de los propios campesinos, pero según las zonas agroecológicas que identificamos, la zona frutícola, hortícola y de ciclo corto? Vemos en general, ¿verdad?, que es de manera escasa o de manera intermedia, pero sobre todo la aplicación de la agroecología y de manera escasa intermedia se da en áreas de ciclo corto. En zonas frutícolas y hortícolas se da también de manera escasa, de manera intermedia, pero llama la atención, ¿verdad?, que los agricultores que están implementando agroecología en áreas irrigadas casi en su totalidad o en su totalidad están realizándolo principalmente en zonas hortícolas, ¿cierto? Entonces aquí nos hace reflexionar. El enfoque agroecológico se aplicaría en mayor nivel en zonas hortícolas, pero nos llama la atención, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la agroecología se está implementando más en zonas hortícolas y no en áreas de ciclo corto y en áreas de producción de frutales? Y esto tiene mucha relación cuando nosotros vamos a ferias agroecológicas, ¿verdad? Especialmente en Ecuador, donde la mayor porcentaje de cultivos, de productos que yo encuentro en una feria son hortalizas. Y encaja, ¿verdad?, con los hallazgos que nosotros estamos teniendo. Ahora, los aspectos que limitan la implementación del enfoque agroecológico, principalmente los campesinos destacaron el desconocimiento, la falta de tiempo de mano de obra, sobre todo para hacer abonos, buena parte dijo desinterés, ausencia de un acompañamiento técnico especializado y falta de recursos. Pero sobre todo de manera global y tanto en las zonas frutícolas, hortícolas de ciclo corto, destacan que es por un desconocimiento y ausencia de acompañamiento técnico especializado. Ahora, al preguntar a los agricultores, bueno, ¿qué acciones necesarias ustedes consideran para fortalecer el enfoque agroecológico? Llamó, ¿verdad?, guarda relación, capacitación y asistencia técnica. Pero una asistencia técnica especializada, nos mencionaron los agricultores. Por ejemplo, el caso de un campesino en una zona frutícola. Queremos hacer agroecología, pero nosotros producimos frutales, producimos manzanas, producimos duranos, etcétera. Queremos aplicar en esos cultivos, en lo que nosotros nos dedicamos, la agroecología, y no que nos vengan a enseñar cómo hacer agroecología en hortalizas cuando estamos produciendo cultivos, ¿verdad? Frutícolas. De igual manera, los campesinos en zonas de ciclo corto también evidenciaron esa necesidad. Y finalmente, los lineamientos para fomentar la agroecología en territorios irrigados. En función del marco conceptual inicialmente abordado, en función de los resultados de la investigación, vamos a dar algunos lineamientos, ¿verdad?, de cómo podríamos fortalecer la adopción de la agroecología, la aplicación de las prácticas en territorios hídricos. La problemática de baja familiaridad con el término es importante fortalecer las capacidades en torno a la agroecología, ¿verdad? A través de escuelas de campo en agroecología, pero acorde a la dinámica territorial de cada zona agroproductiva en la cuenca hidrográfica. Nos parecería muy importante impulsar esa estrategia. En relación a la baja implementación de prácticas, sería muy importante investigar, validar y realizar procesos de extensión participativa a través de un proceso de acompañamiento especializado en transición agroecológica, ¿verdad? Y hacerlo de manera participativa. En relación al acceso y manejo sostenible del agua, es importante impulsar un manejo sostenible y agroecológico del recurso hídrico, pero ¿cómo hacerlo? A través de la definición de nuevos ámbitos y principios relacionados con el agua, ¿verdad? Y ahí le digo con la primera parte. Está súper bien establecer los 10 elementos de la agroecología de la FAO, igualmente los 13 principios del grupo de expertos, pero en el ámbito del recurso hídrico sería muy importante definir el ámbito, el crear un nuevo ámbito de aplicación de la agroecología a nivel de territorio hídrico, a nivel de cuenca hidrográfica y sobre todo los principios que estarían relacionados
a su implementación, ¿verdad? A través de proyectos orientados a mejorar la eficiencia del uso del agua. Fíjense, ahora únicamente estamos hablando de proyectos de tecnificación del riego vía aspersión, goteo, pero la agroecología tiene que ir mucho más allá, orientada a la mayor eficiencia del uso del agua, evidenciando, ¿verdad?, usos productivos y usos no productivos del recurso hídrico, el reciclaje del agua, el monitoreo de la calidad de agua, conservación de la humedad del suelo, son aspectos que tienen que ponerse sobre la mesa y no estar implícitos, ¿verdad?, en los elementos de unos principios, sino tiene que ponerse con nombre y apellido esos principios y elementos en relación con el recurso hídrico. Y finalmente, hay una limitada organización agroecológica. Las organizaciones que impulsan este enfoque están conformados por usuarios de riego, ¿verdad? Pero hay una desconexión entre organizaciones agroecológicas con la organización de regantes. Es por eso que una estrategia de fortalecimiento de la agroecología y a nivel socioorganizativo en territorios hídricos sería la inclusión de objetivos agroecológicos en distintos niveles. Nosotros en Ecuador tenemos un plan nacional de riego, tenemos planes provinciales. En esos planes provinciales de riego tiene que incluirse objetivos agroecológicos, ¿verdad? A nivel de junta, a nivel de microcuenca y de provincia, ¿verdad? Es decir, es importante implementar planes de transición agroecológica en sistemas de riego y también otorgar incentivos, ¿verdad?, para la transición agroecológica en áreas irrigadas, ¿verdad? Eso como lineamientos. Y esa ha sido la ponencia del día de hoy. Muchas gracias.